Estimados amigos, estamos en una serie de programas dedicado a hablar sobre el arte, que es una parte del libro digital Arte, Filosofía y Política. Es un libro que hemos publicado recientemente y que es de interés para todas aquellas personas que están interesadas en conocer el arte, la filosofía y la política. Hemos hecho algunos programas hablando sobre el arte, sobre la poesía, sobre el conocimiento poético. Y ahora vamos a tratar sobre el sentido poético. A la poesía no se le puede exigir a sí misma un sentido lógico y racional, pero la poesía está acompañada del sentido y de la inteligencia. El sentido poético se confunde con la poesía misma si empleamos aquí la expresión poética, prefiriéndola a la palabra poesía. Se hace para significar que la poesía es la existencia del poema como el cuerpo al alma. El sentido poético es diferente al sentido inteligible, inseparable de su estructura formal, ligado a la forma, camina paralelo a la palabra y a la forma verbal. Muchos de los grandes poetas no pueden ser traducidos fielmente, como es el caso de Charles Baudelaire o de el italiano Dante Alighieri. Existen traducciones de obras que hacen desvanecer la poesía original. Algunas veces se convierte en un nuevo poema o son muestras de simpatía que hacen los traductores al original, aunque en muchos casos se pueden hacer un buen juego de imágenes sin perjudicar el sentido poético. La materia prima del poema son los objetos imaginables o los objetos de imágenes, llevados a la universalidad de la belleza o a los signos que llevan todas las complejidades psicológicas expresadas en palabras, impulsadas por las potencias intuitivas y espirituales que tiene el poeta. La musicalidad del lenguaje poético se da cuando lo significado es inmanente a la forma, no como se cree vulgarmente, que es sólo lo que agrada al oído o lo que suena armónicamente, aunque esto se puede producir en algunos prosas también. En la música, el contenido del sentido debe ser inmanente a la forma, pero no necesariamente así en el sentido poético. En la música, el contenido del sentido debe ser inmanente a la forma, pero no necesariamente en el sentido poético. Hemos repetido esto para que se pueda entender mejor. La poesía, como canto, es el conocimiento sustancial que hace una expresión. Es la liberación nacida de la experiencia vital en razón del poeta con el destino, el sentido inteligible necesario en el sentido poético. La poesía popular casi siempre es ingenua, basada en la imaginación y en el sentimiento puro, expresado con claridad, como también sucede con las ideas filosóficas y religiosas que encuentran genios poéticos y producen una maestría magnífica.
La poesía es sabor en la esencia. La esencia es la poesía que tiene varias virtudes. Vamos a enumerar 3 virtudes. La suavidad, que es fresca, nacida del espíritu. La evidencia, que penetra el espíritu con la rapidez del fuego en la madera seca. Y el ardor, que es el abrazo, expresión del espíritu. Estas 3 virtudes dan el sabor a la poesía. Así como la prosa habla de alguna cosa, la poesía hace alguna cosa con las palabras. Para entrar en el sentido del desconocido es necesario partir de lo conocido. Así, para interpretar el no sentido poético, lo inteligible, es conveniente partir del sentido poético. Para entrar en el misterio de lo desconocido es necesario partir de lo conocido. Así como para interpretar el no sentido poético, lo inteligible, es conveniente partir del sentido poético. Rimbaud dijo que el primer estudio para el que quiere ser poeta es su propio conocimiento. Debe buscar su propia alma, inspeccionarla, tentarla y aprenderla. En el sentido poético no todo es lógica. Existen textos voluntariamente oscuros, algunos por el automatismo, que no es absoluto. Otro caso es cuando la memoria resalta a la conciencia algo que se había conocido y olvidado, como también algunas cosas trascendentales y positivas, como es el exceso de concentración intelectual expresada por Paul Claudel, que se llama el no sentido poético. Ese no sentido poético se puede producir también por la insuficiencia de palabras adecuadas, la sonoridad inaudita, la expresión única a una percepción única. Al componer palabras nuevas o intentar crear un nuevo lenguaje, esa oscuridad produce un no sentido poético. Stéphane Mallarmé expresa con una musicalidad hablada, que es un canto. Esto produce un gran placer. Se pueden percibir un desarrollo musical en su palabra. Se distinguen los acentos de los instrumentos y son palabras que es una música hablada. Eso es el escritor francés Stéphane Mallarmé. La poesía y la música tienen afinidad, pero cuando el poeta pretende ser igual que el músico es superficial, pierde el sentido poético. Sobre el sentido y el no sentido se ha escrito muchas cosas muy importantes, entre ellos Raiza Maritain, que escribió una obra sobre el no sentido poético. El sentido poético, que es el tema que estamos tratando, no siempre es lógico. Algunos poemas surgen de la oscuridad. Rimbaud explica que el poeta es realmente ladrón del fuego. Si lo que trae de abajo tiene forma, da forma. Si es informe, da informe. Esto que hemos tratado en este programa es para explicar fundamentalmente
¿qué es el sentido poético y qué es el no sentido poético? Son temas que están en el libro Arte, Filosofía y Política, un libro digital que nos puede ayudar a comprender cosas del arte, como hemos tratado en esta ocasión, el sentido poético. En otros programas hablaremos sobre temas de importancia sobre arte, filosofía y política. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hasta luego.